Es un placer estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine semanal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. China insta a Venezuela y a Estados Unidos a desescalar las tensiones en el Mar Caribe tras el envío de barcos, aviones, submarinos y miles de militares estadounidenses que, según el gobierno de Trump, buscan frenar el transporte de drogas hacia su país. ¿Brindará Xi Jinping un apoyo más allá del diplomático a Nicolás Maduro? Analizamos. India busca nuevos mercados. Ante la entrada en vigor de los aranceles del 50% impuesto por Estados Unidos, el gobierno del primer ministro Narendra Modi empieza a tejer nuevas alianzas comerciales que puedan paliar los daños económicos. Conoceremos el Festival de Obon de Japón, que anualmente rinde homenajes a los familiares muertos a través de bailes y ofrendas florales. Iniciamos este recorrido por el continente asiático con las recientes tensiones en el Mar Caribe. Estados Unidos desplegó aviones militares, barcos, destructores, un submarino y miles de soldados frente a Venezuela para, según la administración del presidente Donald Trump, combatir el narcotráfico. Por su parte, el gobierno de Venezuela ha convocado a millones de milicianos para defender el país, de lo que ha calificado como una agresión a su soberanía. En medio de esto, China, un aliado clave para Venezuela, rechazó la injerencia estadounidense en los asuntos internos de Venezuela e instó al gobierno Trump a desescalar las tensiones. Pero antes de ahondar en el papel de Beijing en este contexto, revisemos el comercio bilateral entre China y Venezuela, el pilar de su relación. En 2024, el comercio bilateral entre China y Venezuela alcanzó los 6.401 millones de dólares, lo que refleja un notable incremento interanual del 53% en comparación con los 4.183 millones de dólares registrados en 2023. Y ahora veamos esos productos de intercambio entre ambos países. Las principales exportaciones desde Venezuela hacia China incluyen petróleo crudo, aceites minerales, cobre, hierro, productos químicos, camarones y langostinos. Y las principales exportaciones desde China hacia Venezuela incluyen maquinaria, aparatos mecánicos, vehículos y repuesto de vehículos, equipos militares y tecnología. Para hablar de estas tensiones, le doy la bienvenida a la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana y Senior Fellow de la Unidad del Conflicto Rusia-Ucrania en Comexi. Doctora Contreras, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Siendo China uno de los principales aliados de Venezuela, ¿qué puede esperar Maduro del gobierno de Xi Jinping más allá de lo verbal? Es bien conocido que una de las características de la diplomacia china es no involucrarse en asuntos de otros países. Un gusto saludarte, Paula, y sin duda una pertinente pregunta ante la coyuntura que se está viviendo a nivel internacional. Más allá de que la relación entre Venezuela y China, tiene varias décadas atrás, me parece que China tiene otras agendas y otras prioridades. Venezuela y China tienen una asociación estratégica desde hace 2 años, pero al final del camino tampoco es que China se vaya a meter con otra piedra más en el zapato de lo que ya de por sí está enfrentando con Washington en esta confrontación geopolítica, geoeconómica, geotecnológica, geomilitar y geoespacial. Y si a eso se le abonara que el año pasado hubo una gran pregunta a nivel internacional sobre la legitimidad de Nicolás Maduro en el poder, me parece que China, más allá de querer avanzar en los BRICS, ampliado y pretender que pudiera Venezuela seguir coqueteando de ingresar, creo yo que es un tema que estará guardado en un cajón. ¿Puede esta situación sumar un episodio más de tensión a la relación entre China y Estados Unidos? Pues mira, sin duda Washington y Pekín enfrentan ya una gran serie de temas en la agenda bilateral, más allá de los aranceles. Sin duda, se encuentra el tema de Taiwán, el tema de cómo es que van a enfrentar este mundo supuestamente multipolar, cuando al final del camino China y Estados Unidos son grandes potencias en el plano geopolítico, pero también económico. Y Venezuela, aunque está en la agenda de ambos países, cada uno tiene una perspectiva distinta. Así que no creo que esté dispuesto China a subirle un volumen más a la ya de por sí desgastada relación con Washington.
Rusia es otro de los aliados importantes para Venezuela y también ha expresado su respaldo a Maduro. Pero, doctora Contreras, ¿puede en estos momentos el gobierno de Vladimir Putin expresar algo más allá de un apoyo retórico a Venezuela, teniendo en cuenta que Moscú actualmente está tratando de mejorar las relaciones con Washington? Fíjate, Paula, que al final del camino yo estoy convencida que esa cumbre en Alaska, a puerta cerrada entre el inquilino de la Casa Blanca y el inquilino del Palacio del Kremlin, pues se hablaba de que iban a abordar muchos temas. Y es obvio que hablaron de Venezuela. Es evidente que Trump tiene a Venezuela, específicamente a Nicolás Maduro, en la mira desde antes de que regresara a esta era de Trump 2.0. De hecho, recuerdo muy bien una entrevista que dio el mandatario estadounidense diciendo que el tema de Venezuela al tiempo, que eso se resolvería más adelante. El apoyo incondicional que ha dado Washington a la oposición venezolana, el no reconocimiento a las elecciones totalmente fraudulentas e ilícitas en Venezuela a nivel internacional, pues queda en evidencia que Rusia sabe elegir, principalmente Putin, qué batallas las va a hacer de manera pública y frontal, como es el caso de la guerra en Ucrania, y en cuáles definitivamente pues no se va a abrir. Apoyará esta alianza, este acercamiento por estrategia, en el sentido de estar cerca de Venezuela y sobre todo por los intereses energéticos. Pero de eso a contradecir al presidente Trump en sus intereses con Venezuela cuando Putin tiene la mira puesta en Ucrania, creo yo que es demasiada aspiración y demasiado optimismo por parte de Nicolás Maduro de creer que tiene el apoyo incondicional de Putin y de Xi Jinping. Tan no es así que no es miembro en los BRICS, más allá del veto que dio Brasil para que no ingresara, pero al final, hoy en día, Venezuela sería más un problema que una solución a las agendas tanto de Moscú como de Pekín. Profesora Contreras, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Al contrario, siempre agradecida contigo. Un fuerte abrazo, Paula. Hasta pronto. Hasta pronto. Los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a India suponen una gran presión económica para el primer ministro Narendra Modi, que ha tildado la medida de injusta e irrazonable. ¿La razón? La compra de petróleo ruso, que según el gobierno Trump alimenta la guerra de Rusia en Ucrania. Por ello, buscar nuevos socios comerciales parece ser la salida inmediata a esta medida que castiga a una de las economías de mayor crecimiento en el mundo. Samuel Salgado Castro tiene el informe. India implementa una estrategia comercial diversificada ante la volátil política arancelaria de Estados Unidos. El gobierno del primer ministro Narendra Modi mantiene negociaciones con su homólogo estadounidense Donald Trump, pero ya piensa en acercarse a otros mercados en Asia para mitigar los aranceles del 50% impuestos. Un derecho de aduana del 50% coloca claramente a los exportadores y confeccionistas indios en desventaja frente a países como Vietnam o Bangladesh, donde los derechos de aduana son mucho más bajos. Se trata de sectores con márgenes muy reducidos, así que con una diferencia del 30% entre los aranceles aplicados a un país y a otro, los importadores recurrirían rápidamente a otras fuentes. La visita del primer ministro Modi a China para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, así como su encuentro bilateral con el presidente Xi Jinping, serían una oportunidad para afianzar las relaciones con el mercado chino luego de enfrentamientos bélicos en la frontera. Mientras que Rusia sigue siendo la opción más confiable, justamente la compra de petróleo ruso por parte de India y la cercanía Nueva Delhi-Moscú en medio de la guerra en Ucrania fue el argumento de Donald Trump para duplicar los aranceles a las exportaciones indias. Pero lejos de amedrentar, la política arancelaria estadounidense está generando un sentimiento común en India. Vamos a boicotear sus productos e intentaremos enviar un mensaje a toda la India para que ningún producto estadounidense sea comprado. Para los comerciantes indios, Estados Unidos rompió su compromiso de amistad. Japón celebra en agosto el Día de los Muertos. La tradición budista conocida como Obon se extiende durante varios días e incluye festivales de verano y la danza Bon Odori. A mediados del mes se cree que los ancestros regresan al mundo terrenal, por lo que el país entero se prepara para recibirlos y honrarlos. Nuestra corresponsal en Tokio, Luz Medina, tiene los detalles.
El mes de agosto marca la llegada del Obon en Japón, una de las celebraciones más importantes del calendario japonés, con más de 500 años de tradición. Durante los días de Obon se cree que los ancestros visitan a sus familiares y por ello muchos regresan a sus lugares de origen para visitar sus tumbas e incluso limpiarlas. A mediados de agosto, el Obon representa una mezcla entre cultura y tradición japonesa. Otro hecho importante durante estos días de Obon es, como ven a mi espalda, el Obonodori, y es esta danza tradicional japonesa donde al ritmo del taiko, el tambor japonés, y vistiendo la yukata, el kimono tradicional japonés de verano, las personas danzan durante horas al ritmo de esta música tradicional que para ellos representa bailar para honrar a los ancestros y con los ancestros. Esta tradición es una de las más importantes en los días de verano de Japón. Y para el cierre les dejo este dato. El ave nacional de Filipinas es un águila. Puede vivir hasta los 60 años, pesa entre 4 y 8 kilogramos, alcanza los 2 metros de ancho y el metro de alto. Es conocida como águila comemonos y es tan importante que ha sido plasmada en los billetes. Está en peligro de extinción, pues se estima que actualmente solo hay unos 400 ejemplares en todo el país. Matar a uno de ellos acarrea multas y penas de prisión de hasta 12 años. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchísimas gracias por acompañarme. Los invito a que dejen sus comentarios en la cuenta de X que aparece en sus pantallas y a que visiten nuestra página web france24.com. Y no olviden nuestra cita semanal. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.